El Comité Ejecutivo del Colegio de Arquitectos de Bolivia, gestión 2015-2017, ha organizado junto al Consejo Consultivo Nacional y a los miembros de la Directiva Nacional una serie de actividades conmemorativas a los 25 años de la promulgación de la Ley 1373 del ejercicio profesional del arquitecto boliviano. En esta oportunidad, un mismo 13 de noviembre de 2017, exactamente a 9.125 días de tan trascendental acontecimiento para los arquitectos en particular y la ciudadanía en general, nos encontramos nuevamente reunidos con las personalidades de entonces, para que ese momento histórico sea revivido por todos los que ahora nos encontramos presentes, celebrando estos 25 años. A la vez, somos conscientes que es importante dejar de manera escrita un documento que pueda ser consultado por esta y futuras generaciones de colegas arquitectos. Memoria que hace referencia a la historia misma de nuestra institución y cómo paso a paso se fueron gestando los decretos y finalmente la Ley 1373. Los invitamos a poder apreciar valiosos testimonios que forman parte del acto conmemorativo de los 25 años de la ley. Hace 25 años, el ejercicio de la arquitectura en Bolivia no contaba con una ley y tuvieron que transcurrir 8 años más para que se consolide un decreto reglamentario para dicha ley. Pero esto es solo el epílogo de una historia, con sus propias aristas y vicisitudes, que se origina en los albores mismos de la República de Bolivia. Yo soy abogado y durante mucho tiempo ejercí las funciones de gerente y asesor del Colegio de Arquitectos de Cochabamba. Esa mi vinculación con el Colegio de Arquitectos me permitió posteriormente atender problemas que me planteaba el Colegio de Arquitectos de Bolivia, del cual posteriormente llegué a ser asesor legal. Y en ese sentido, mi participación en la elaboración y en la preparación de la ley del ejercicio profesional del arquitecto fue, le diría de un modo fue muy activa, muy intensa. Obviamente antes del 73 no existía disposición alguna emanada del gobierno central o de los órganos públicos con relación a este tema. Lo que sí había eran disposiciones municipales que regulaban la actividad profesional y la ausencia de un marco normativo permitía en muchos sentidos que la actividad se desarrollara no con la eficiencia debida, por un lado, y por otro lado, tampoco estaban muy definidas ciertas actividades, porque en el país no existía un ordenamiento normativo, un ordenamiento jurídico que delimitara las funciones de las actividades conexas, como eran las actividades de los arquitectos, las actividades de los profesionales, de los ingenieros y de otros grupos de profesionales. El libro que hoy sale a la luz como un homenaje a 5 lustros de ese logro trascendental que significó la promulgación de la Ley 1373, desde el enfoque que le imprimió el autor, el arquitecto Juan Carlos Alberto Barrientos Mercado, muestra la historia de la construcción del andamiaje jurídico, institucional, bajo el cual se rige actualmente el ejercicio de la arquitectura en nuestro país. En realidad yo he sido presidente del Colegio Departamental en 2 gestiones, presidente del Colegio de Arquitectos de Bolivia en 2 gestiones, vicepresidente de la Federación Panamericana, presidente de la Regional Andina también en 2 ocasiones. He sido miembro del Tribunal Superior de Ética Profesional y hace poco he tenido el honor de recibir un premio, que es el premio Rafael Norma por parte de la Federación Panamericana. Y soy miembro del Consejo Honorario Vitalicio de la Federación Panamericana también. Bueno, yo creo que trasciende al carácter estrictamente conmemorativo. Primero, que este libro ha sido escrito por un prestigioso colega nuestro, el arquitecto Juan Carlos Barrientos, y va más allá de lo estrictamente histórico. Creo que está más bien un poco basado en todo este proceso de normativa, en fin, de consolidación de la institución.
En realidad, el Colegio de Arquitectos de Bolivia cuenta con normas desde el año 1000, bueno, no como Colegio de Arquitectos de Bolivia, los arquitectos con normas desde el año 1842, que ya existía un reglamento que normaba nuestra actividad profesional. En realidad, este es un dato muy importante, y el arquitecto Barrientos lo que hace es desarrollar la historia del colegio basándose sobre todo en fundamentos institucionales. El decreto de 26 de febrero de 1842, emitido durante la presidencia del general José Vallivián Segurola, hecho sin precedente en Bolivia y en Sudamérica, y que tuvo como base institucional la Asociación de Arquitectos de Bolivia, primera entidad que agrupó a los profesionales del ramo, fundada el 25 de abril de 1940, se constituye en el cimiento sobre el cual se empezó a erigir el edificio jurídico para la formación profesional y el ejercicio de la arquitectura en Bolivia. En consecuencia, la importancia de esta disposición legal fue muy trascendental, porque en la región solamente existía en relación a estos temas una disposición legal que creo que fue aprobada en la primera mitad de la década del 60. El nacimiento del Colegio de Arquitectos de Bolivia en 1958 tuvo como precedentes a dos sucesos, uno gremial y otro nacional. Por un lado, el decline del predominio de la Asociación de Arquitectos de Bolivia a finales de la década del 40, y por otro, la Revolución Nacional acaecida en 1952. Desde su nacimiento, el Colegio de Arquitectos de Bolivia, CAB, poco a poco fue ampliando su radio de acción desde la ciudad de La Paz a todo el ámbito nacional, adquiriendo un papel preponderante a partir de la memorable Asamblea Nacional realizada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra el 15 de agosto de 1970, en la que se eligió, con la participación de 3 colegios constitutivos, el primer Consejo Ejecutivo Nacional que investía a la representación nacional de todos los arquitectos residentes en el territorio de la República. La institución ha aportado muchísimo al desarrollo de las ciudades, de la arquitectura, en la calidad de vida, en la calidad del espacio público, en fin. Creo que es absolutamente importante la presencia del Colegio de Arquitectos de Bolivia, y su presencia se consolida institucionalmente a partir de la promulgación de la ley del arquitecto, la ley 1373. En septiembre de 1973, el Gobierno de la República dictó el Decreto Supremo 11083, que promulgó la Ley del Ejercicio Profesional del Arquitecto, después de un prolongado periodo de revisión en el Ministerio de Urbanismo y Vivienda. Este decreto, ley, satisfizo las aspiraciones del ente colegiado y sirvió efectivamente para detener, o por lo menos disminuir, el ejercicio ilegal de la profesión, y en algunos casos, la forma desleal en la que se ejercía, fortaleciendo al CAB como nunca antes, dotándole de los instrumentos legales que garantizan su accionar, pero sobre todo, otorgando a los arquitectos seguridad jurídica y dignidad profesional en su ejercicio. También sirvió para que profesionales jóvenes y también los que no lo son pudiesen competir en igualdad de condiciones en la elaboración de proyectos importantes mediante concursos en los que se califican ante proyectos como propuestas para la elaboración de un proyecto a diseño final. Establecen el marco regulatorio para la actividad profesional y el funcionamiento de los organismos gremiales que agrupaban a los profesionales del ramo en toda la República, establecían sus marcos de competencia, el ejercicio de sus actividades, los requisitos que debían reunirse y las condiciones en que debía llevarse a cabo la actividad profesional de los arquitectos del país. Esta ley fija el marco normativo, recoge las experiencias que se habían tenido en el ejercicio de la actividad profesional y la acción que desplegaba, que desarrollaban los órganos institucionales ligados al ejercicio de la profesión, como eran el Colegio de Arquitectos de Bolivia y los colegios departamentales.
El decreto ley tuvo un periodo de vigencia con los consiguientes sobresaltos y lucha permanente para su aplicación, que abarcó más de 19 años, de septiembre de 1973 a noviembre de 1992. En este tiempo se sucedieron 9 presidentes del Colegio de Arquitectos de Bolivia y 10 comités ejecutivos nacionales le tocó instrumentar las prescripciones del decreto ley. Al mismo tiempo, en forma paralela, resulta interesante mencionar la sucesión de 13 presidentes, incluyendo un efímero triunvirato en el mando supremo de la nación. El Decreto Supremo 11083 tuvo una vida bastante prolongada, de 1973 a 1992, no tanto porque en esos más de 19 años todos los regímenes imperantes hubiesen sido de facto, sino porque los 2 cortos periodos constitucionales no dieron oportunidad ni siquiera de iniciar el trámite para elevar a rango de ley esa disposición. Cerca de 10 años más o menos en su tramitación, y se afrontaban dificultades bastante serias, sobre todo porque encontramos en el camino otro tipo de intereses, como el de la sociedad de ingenieros, que creían que se vulneraban sus derechos, en fin, con nuestra ley, y ponían bastantes obstáculos en el proceso de aprobación. Pero finalmente todo esto fue superado. Yo diría que la aprobación de la ley del arquitecto se debe fundamentalmente a la unidad de los arquitectos en el momento oportuno. No se trata de un trabajo, en este caso, por ejemplo, personal, sino se trata de un trabajo colectivo de todos los arquitectos del país. Fue un momento, para mí fue un momento muy importante porque habíamos logrado unir a todo el colegio en base a un objetivo que era lograr esta ley que había demorado tanto tiempo en su tramitación. Una vez restaurada la democracia con la garantía de las fuerzas políticas y militares, mediando una circunstancia en la que se puso en evidencia la debilidad de esa disposición gubernamental, un acuerdo con la máxima autoridad del Parlamento dio inicio a 10 años de trabajo infatigable para que cristalizara un instrumento plenamente constitucional de respaldo al ejercicio profesional del arquitecto, como es una Ley de la República 1373. La Ley 1373 del ejercicio profesional del arquitecto, cuyo antecedente inmediato es el Decreto Supremo 11083, define el posicionamiento del arquitecto en el ámbito profesional boliviano y le otorga seguridad jurídica en su ejercicio como tal, a la par que añade las demás atribuciones que el Estado cede al Colegio de Arquitectos de Bolivia, incluida la verificación y fiscalización del ejercicio profesional. Este instrumento jurídico constituye la mayor fortaleza institucional y el mayor de los logros obtenidos por el CAP en más de 70 años de denodado empeño. Sin embargo, de inicio se cernieron sobre él los nubarrones de permanentes amenazas, cual espada de Damocles pendiente de un hilo. Podría señalarse a este respecto que, al contar los arquitectos del país con un instrumento legal, tanto en el sentido formal como en el fondo mismo de la ley, ya estaba no solo garantizada la actividad profesional de los arquitectos, sino reconocidos sus organismos institucionales y al mismo tiempo establecido el campo de competencia. Esta disposición legal, que definió básicamente los aspectos fundamentales de la actividad profesional en el país, marcaba ya con un sentido científico, con un sentido técnico, cuál era ese campo de actividad, cómo debían funcionar operativamente los órganos del Colegio de Arquitectos de Bolivia, qué actividades debía cumplir y cuál era el rol fundamental, porque se determinó cuál era la competencia profesional y técnica de los arquitectos en el país, definiendo básicamente que el arquitecto es el profesional que conoce las leyes del hábitat humano y en consecuencia aplica sus conocimientos y la ciencia urbanística en la solución de los problemas en estos campos. Esa es la importancia trascendental que le asigno a la ley del ejercicio profesional del arquitecto.
Después de 8 años de sacrificadas e interminables gestiones ante el Poder Ejecutivo de la Nación, el 15 de septiembre del año 2000, y como conclusión del segundo milenio, se emitió el Decreto Supremo 25905, que constituye el ansiado reglamento de la Ley del Ejercicio Profesional del Arquitecto. Con el advenimiento del Decreto Supremo 25905, no solo se fortaleció la Ley 1373, sino que se completó el conjunto de instrumentos legales reclamados por el gremio de los arquitectos desde tiempo atrás. A poco más de 17 años de su aplicación, es fácil darse cuenta del gran valor que representa el instrumento, que sin duda alguna permite regular en forma justa y equilibrada los mecanismos que conforman los pilares básicos del funcionamiento del CAP, otorgándole una dimensión aún mayor en relación a los otros gremios profesionales. Muchas veces las disposiciones legales, como las leyes de la República, no recogen en su totalidad, en su globalidad, los aspectos que debe comprender esta norma. Consiguientemente, se presentan algunas veces cierto tipo de vacíos u omisiones una vez aprobada la disposición legal como ley, en un sentido formal. En consecuencia, cuando posteriormente se perciben que han habido estos desajustes o estas omisiones, se intenta reglamentar. En consecuencia, la importancia de ese decreto supremo, que constituye el reglamento de la Ley de Ejercicios Profesionales, es enorme y ha subsanado muchísimos aspectos que no fueron considerados oportunamente. Yo diría que en algún sentido está casi complementada la Ley 1373 a través de este decreto supremo que reglamenta la aplicación de la ley. Las asimetrías que se mantienen respecto no solo a los países de la región, sino también a los vecinos, obliga al planteamiento de 3 visiones graduales y complementarias del ejercicio profesional del arquitecto y de la entidad colegiada en su conjunto. Una sobre la realidad nacional, otra integradora respecto a la región y finalmente una visión frente al mundo globalizado, en el cual se hace cada vez más difícil evitar la libre competencia. Todo ello obliga no solamente a adecuar la Ley 1373 a esa realidad, sino formular políticas institucionales claramente definidas en metas y objetivos para obtener el máximo beneficio de la inserción del CAP en los organismos internacionales. Los desafíos están planteados, son múltiples y complejos. Los nuevos escenarios para el ejercicio profesional ya están dispuestos. Es necesario que intervengamos directamente y propongamos nuestra propia visión de futuro.